Bueno amigos, veo que el primer video tuvo éxito, así que como les prometí, voy a hacer también el segundo. El segundo video es también mostrando las calles de Jerusalén, paseando con el vehículo en la parte más moderna, no como la de antes, y haciéndoles escuchar otro programa de radio sobre esta fiesta que está por comenzar, o que quizás ya comenzó mientras ustedes estén viendo el video, la fiesta de Shavuot, la tercera fiesta del calendario hebreo judío y la segunda fiesta de la Torá. Así que abran los oídos, abran los ojos, pongan en marcha todos los sentidos, porque este va a ser una continuación del paseo anterior, que también los invito a verlo, quien no lo vio. Vamos amigos. De Radio Sefarat volvemos a comunicarnos con Sergio Bacari, un Bacari suelto en las ondas desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos a las puertas de una nueva fiesta judía. Parece que los judíos lo único que hacemos es festejar, porque se enganchan unas con otras. Desde Purim venimos con un ritmillo bastante bueno. Ya esta es la última de festejos abiertos del año del calendario hebreo, ¿no? Shavuot. Bueno, hay unas fiestas nacionales que por lo visto nos van a invadir cada embajada que van a abrir en Jerusalén. En Jerusalén va a ser una fiesta acá en el país. Empezó con Estados Unidos, le sigue en Guatemala, Paraguay. Así que sí, me parece que vamos a tener un Kites, un verano lleno de festejos, a pesar de que en la Torá no están escritos. Bueno, la de España creo que va a tardar bastante más, pero algún día llegará. Será bienvenida. No quiero contar las cosas triviales de esta fiesta o de esta época. Mi intención es la de traer algunas curiosidades o cosas actuales y modernas relacionadas con Israel, si te parece, Jorge. Perfecto. Hay muchas versiones de esta fiesta. La fiesta que se recibió la Torá, la de los primeros frutos, la fiesta del agua, la fiesta de los lácteos, la fiesta de la Megilat Ruth, de los rollos de Ruth, en fin. Jorge, vamos al grano. Lo que sí quiero contar hoy son dos de las tres cosas que se pueden hacer en Shavuot. Dos de las tres cosas que yo recomiendo hacer en Shavuot. Dos de ellas son las que yo voy a hacer personalmente. Quiero hablar del Tikkun Shavuot, de los 10 mandamientos y de la fiesta de los Bikurim en los Kibbutzim, en los Kibbutz. En los últimos años en Israel, y por iniciativa de una mujer brillante que se llama Ruth Calderón, hay una costumbre en los judíos no religiosos como yo, de encontrarnos toda la noche de Shavuot para hacer Tikkun Shavuot. Tikkun vendría a ser arreglo. Esta costumbre viene ya de la época de los libros de Zohar, pero lo lindo que tiene es que encontraron la forma de hacer de esa noche algo más pluralista y lograron convencer a gente no creyente como yo a estudiar Torá durante toda la noche de una manera tradicionalista, laica y pluralista. Este año lo vamos a hacer en un kibutz completamente laico que se llama Ein HaShofet, que está en el Emek Israel, en el Valle Jezreel. Y bueno, y si hablamos de un kibutz y la fiesta, quiero contarte que en la Torá dice solamente que se trata de la fiesta de Shavuot, que literalmente se dice semanas. Vendría a ser la fiesta de las cosechas y las primicias. Listo, eso es todo lo que dice la Torá. No hablan de la fiesta del agua, de Matán Torá, que vendría a ser la entrega de la Torá, o de los lácteos, o todo lo que te dije al principio. Y el absurdo es que los únicos que festejan las cosechas y las primicias son los judíos laicos que viven en los kibbutz de Israel. Es verdad que no llevan sus primicias al gran templo de Jerusalén, pero son los únicos que le hacen honor al pedido de Dios. Y aprovecho para decirte que nosotros vamos a estar en un kibutz vecino a Ein HaShofet que se llama Mishmar HaEmek. Vamos a participar de los festejos de los Bikurim, que todo el kibutz le muestra al resto de las personas que fueron los frutos cosechados durante el año, que pueden ser desde frutas y verduras hasta los mismos bebés que nacieron ese año en el kibutz.
La religión judía, por lo visto, con la destrucción del gran templo, vio que el contenido de la fiesta quedó medio vacío. Y no había a dónde llevar los frutos o dónde hacer sacrificios. Y entonces trató de llenarlo con algo significativo. Exactamente en Shavuot, Moisés bajó con los 10 mandamientos. Eso es lo que nos contaron. Entonces, lo que quiero contar ahora es qué pasó con las tablas de la ley, qué pasó con esos mandamientos desde aquel día que los recibimos. Y quiero aprovechar para recomendar un paseo por Israel, que vendría a ser todo el recorrido que hicieron las tablas de la ley, que te voy a contar ahora, desde que bajaron desde el monte de Sinai hasta que llegaron a Jerusalén, que fue todo un viaje largo, como sabemos. Moshe tardó en bajar del monte Sinai y el pueblo impaciente construyó el becerro de oro. Bueno, eso todos lo sabemos. Moisés rompió las tablas con los 10 mandamientos que estaban escritas por la mano de Dios, y después que Dios perdonó al pueblo, Moisés las volvió a escribir con sus propias manos. Si bien todos sabemos que las tablas de la ley y el arca de la alianza es donde estaban las leyes protegidas, estaban ubicados en el Kodesh HaKodashim, o en el Santo de los Santos del primer templo, muchos no saben cómo llegaron hasta allí. En la Parashá Trumá, que está en el libro de Éxodo 25, nos describen el arca de la alianza como algo hecho de madera y bañado en oro, por dentro y por fuera. Los sabios judíos estiman que su peso era de 130 kilos, de los cuales 27 kilos eran las 2 tablas de la ley. Los científicos suponen que 4 personas no podían cargar semejante peso, como cuenta nuestra tradición, y estiman que las tablas de la ley pesaban 83 kilos. Perdón, toda el arca de la alianza pesaba 83 kilos. Betzalel Ben Uri fue quien construyó ese armario, el arca, y este nos acompañó todos los años por el desierto hasta que entramos a la tierra prometida. Cuando nosotros caminamos por el desierto, iban delante del pueblo y en cada campamento se le hacía un santuario para protegerlas a las tablas de la ley. Tablas de la ley o tablas del Brit, del pacto, como se diría literalmente, ¿Najón? De la alianza. Sí, Najón. El momento cubre que nos relatan hasta que termina la Torá es cuando vamos a cruzar el río Jordán, no el río Rojo, el Mar Rojo, sino el río Jordán, antes de entrar por Jericó, por Jericó, a la tierra prometida, y nos cuentan que se usaron esas tablas de la ley para incentivar y para apoyarlas y para que se levanten del agua, y ese es el momento cumbre hasta que entramos a Israel. Cuando retornamos a Israel, Jerusalén no era un lugar importante. El profeta Moisés falleció y entramos en el año hebreo 2488. El rey David, que fue quien la nombró capital del Reino Unido de Israel, recién nació en el año 2854, 300 años más tarde que la muerte de Moshe. Su hijo Salomón fue quien construyó el primer templo, recién en el año 2928. Y hasta ese entonces, el arca de la alianza reposaba en un mishkan o tabernáculo móvil, que se podía transportar fácilmente. Y el recorrido que ha hecho hasta llegar a su lugar fijo es uno de los paseos más apasionantes que uno puede hacer en Israel y que yo recomiendo. El primer santuario, ¿no? Fue construido en la zona de Gilgal. Hoy por hoy son territorios de Judea y Samaria. Hay un kibutz que está en el valle de Jordania, cerca de Jericó. Y ahí se construyó el primer santuario apenas entramos. Se puede visitar ese lugar, no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Luego ese santuario fue trasladado a Betel, que vendría a ser la casa de Dios, y es un asentamiento colono que hoy también se puede visitar, por supuesto, toda persona, todo judío, todo turista. Y bueno, y después las tablas de la ley fueron llevadas a la ciudad de Shiloh, que es en Shomrón o en Samaria, muy cerca de Betel, y ahí también descansaron muchísimos años. Ahí también se puede visitar hoy día. Antes de seguir su historia de las tablas de la ley, quería aclararte 3 conceptos que confundieron a toda una humanidad. Solo para hacer justicia histórica, porque yo sé que no voy a convencer a nadie, pero para que quede grabado y para yo quedarme tranquilo con mi conciencia. Torá significa ley, y lo que en principio eran los 10 mandamientos, los referentes a la Torá, hoy se transformaron en una enciclopedia de 5 libros y más de 300 preceptos o mandamientos. Hoy cuando uno dice Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco.
Otra cosa que quería aclarar, los 10 mandamientos están detallados en 2 libros diferentes de la Torá, y aunque no lo crea Jorge, hay diferencias incluso en la redacción de ellos. Y si en una versión nos dice, por ejemplo, en el libro Shmot dice que hay que recordar el Shabbat, en otro capítulo del libro Dvarim nos dicen que al Shabbat hay que respetarlo. Las mismas 10 mandamientos hay a veces confusión y hay contradicción. Esas son otras cosas que yo quería aclarar. Su camino, cuando estuvo en Shiloh muchísimos años, antes de llegar al Gran Templo, no fue un recorrido directo. Por ejemplo, en una de las ocasiones trajeron las tablas de la ley. Yoshua bin Nun, Josué, pidió que traigan las tablas de la ley en medio de una batalla que había con los Plishtim, con los invasores, en la zona de Eben Ezer. Eben Ezer vendría a ser donde hoy es Rosh Ain, muy cerca de Tel Aviv. Y él quería traer, hizo de facto, en hecho, que traigan las leyes de la ley, las leyes, la Torá, para levantar la moral a los combatientes hijos de Israel que estaban perdiendo una gran batalla. No solo que se perdió esa guerra, sino que también los invasores, los Plishtim, se llevaron el arca como trofeo hasta la ciudad que hoy conocemos como Ashdod. Se la llevaron a su capital. El rey de los Plishtim, de los invasores, no le gustó mucho el trofeo, ya que desde el momento que entró a su reino comenzaron epidemias y maldiciones, las cuales ellos supusieron que era un castigo del Dios de los judíos, hasta que decidieron dejarlas tiradas allá por Bet Shemesh, por lo que hoy se conoce como Bet Shemesh. Las tablas de la ley luego descansaron en la ciudad de Ekron, en Tel Zafit, que es toda por la zona central de Israel, ni en el norte ni en el sur. Tel Zafit está en la zona de Gat, para volver luego a Bet Shemesh, donde las habían dejado tiradas, y transportarlas a Kiryat Yearim. Kiryat Yearim es donde hoy está la aldea árabe de Abu Ghosh, en las afueras de Jerusalén. Ahí descansaron las tablas de la ley, hasta que el rey David decidió tomarlas y llevarlas a Jerusalén. Bueno, después de todo esto, ahora sí, te dejo el mensaje final. Sí, quería contar que según la tradición judía, lo que te iba a decir es algo que tiene que ver con la tradición. A la fiesta de Shavuot, como dijimos antes, se la llama también Matan Torah, es decir, la entrega de la Torah. Pero ¿por qué festejamos la entrega y no el recibimiento de la misma? La tradición dice que aquel día en el monte de Sinai se nos entregó el sistema o la herramienta que nos ayudará a las personas, al hombre, a llegar a sentir el mundo espiritual y la fuerza del Todopoderoso. Torah viene de la palabra or, luz, y la Torah es la herramienta de la cual debemos aprender la única ley por la que actúa el mundo, la de Dios. Porque solo el día que aprendamos esa ley sabremos conseguir lo mejor que tiene el mundo. Que nos hayan entregado la Torá no significa que el hombre está apto para recibirla. De acuerdo a la historia del pueblo judío, podemos ver que aún no hemos recibido la Torá. Solo nos la entregaron en el monte Sinaí, y eso es lo que festejamos en Shavuot. Los hijos de Israel que recibieron el sistema o esa herramienta general, digamos, de la naturaleza, lograron traerla a la tierra prometida. Y el top, la cumbre, fue cuando construyeron el gran templo. Pero años más tarde comenzó una decadencia espiritual que culminó con el exilio de miles de años. El exilio fue el castigo para que nos mezclemos con otros pueblos, para que al fin de ese proceso este pueblo pueda arreglarse a sí mismo y al resto de las naciones. Hoy, en Israel, estamos en la cumbre de aquel viaje. Podríamos por primera vez en la historia recibir la sabiduría para el recibimiento y festejar la fiesta de Shavuot y su verdadero significado. El regreso del exilio a Israel nos pone a todos en un estatus idéntico al de los hijos de Israel que estaban allí abajo del monte de Sinai aquella época. Nosotros también estamos debajo de ese monte y sin saber o sin poder comportarnos como nos lo pide la Torá. Por eso, en estos días debemos decidir que queremos aceptar el sistema, la herramienta llamada Torá, que nos enseña a amar al prójimo y a unirnos como pueblo. Una verdadera unión que nos permitirá llegar como una sola persona al final de este viaje tan largo. Aquel que nos haga aptos para recibir la Torá y vivir eternamente felices. Bueno, ¿qué más puedo agregar después de esto? Solamente Hag Shavuot Sameach. Feliz fiesta de Shavuot para todos los judíos del mundo.